Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y pues el día de hoy tenemos aquí una charla. Ustedes saben que aquí en el canal me gusta traer a personas que están involucrados en proyectos del Dharma. Y ustedes saben que una de las quejas que principalmente tengo es que no hay mucho. Pues al parecer el Buda y los Budas del pasado, presente y futuro me han escuchado porque justamente estamos frente a un nuevo proyecto de Dharma que se llama Tras la Senda del Buda. Y así que traje a sus creadores aquí a Dharmatic para que nos presenten y hablen un poquito de qué vamos a esperar en este proyecto que realmente lleva poco y qué es lo que vamos a ver y lo que podemos saber actualmente. Así que quiero presentarles aquí a mis dos hermanos del Dharma, a Ruchir Amati y a Said, que pues bienvenidos a Dharmatic. ¿Cómo están? Muchas gracias, Juan Manuel. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos, gracias a todos quienes nos están escuchando, por darnos la bienvenida y por darse el tiempo. Gracias por su generosidad. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Ruchiramati. Said, ¿tú cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, Juan Manuel, por hacernos esta invitación. Estamos muy contentos y muy emocionados de poder platicar contigo y obviamente pues con todos los darmáticos, o cómo le llamas a Así tu es, comunidad. sí. Nosotros también somos darmáticos, también somos consumidores de tu contenido, Juan Manuel, entonces estamos bien contentos de poder platicar hoy contigo y que nos escuche toda tu audiencia. Pues muchas gracias por esas buenas palabras y la verdad estoy muy motivado porque siempre que yo me topo un proyecto de Dharma me emociono, la verdad. Como les decía en esa ocasión que tuvimos esa llamada para ponernos en contacto, he visto pasar muchos proyectos de Dharma durante estos años. Nacen y desaparecen un poco como diría el Buda, ¿no? En cuestión de la realidad. Sin embargo, pues aquí en Dharmatic sí nos gustaría presentar a los proyectos que tenemos en la actualidad. Y la primera pregunta es, ¿cómo nace? ¿A quién se le ocurrió de los dos? ¿Cómo es que esto se gestó? Mm, Pues mira, si me permites contar la historia de Ruchiramati un poquito de cómo esto se gestó, creo que fue una idea conjunta de Ruchiramati y yo. Todo nació porque justamente yo trabajo en un lugar que hay mucha apertura para este tipo de temas, para que la gente platique más acerca de sus intereses, ¿no? Obviamente nosotros tenemos un interés, obviamente un poco hacia el tema espiritual, etcétera. Entonces yo invité a Ruchiramati a que nos diera una charla de qué era el budismo, ¿no? Obviamente enfocado a personas que no, a lo mejor tienen un conocimiento básico, más no tienen una profundidad acerca de qué va, de qué trata. Y bueno, pues Ruchiramati nos dio una clase ahí magistral. Ahí, pues sin preparar mucho esta charla, nos dimos cuenta de que estaba fluyendo muy bien nuestra conversación, ¿no? Y entonces nos gustó cómo quedó esa charla, ese contenido que tuvimos, ¿no? Pues para un grupo muy pequeño de personas. Y justamente de ahí nació como la idea de por qué no hacemos esto, lo convertimos en un podcast, por qué no hacemos algo que esté más abierto y empezamos a platicar de todo esto del tema del Dharma, ¿no? Obviamente desde una perspectiva a lo mejor para la vida cotidiana, ¿no? Cómo aplicar conceptos del Dharma a tu vida, ¿no? Seas practicante o no practicante, tengas un interés espiritual o simplemente quieras hacer un pequeño ajuste a tu vida, que algo no esté funcionando bien, puedas tomar alguna práctica, ¿no? Yo soy un estudiante del Dharma, un principiante en esto. Ruchiramati pues es mi amigo, yo digo que es mi amigo que me enseña cosas muy interesantes, es mi guía en estos temas y él me comparte mucho de su conocimiento. Entonces creo que justamente esta dinámica que él y yo tenemos es un poco como de maestro y alumno, de estar los dos descubriendo y compartiendo conocimiento, ¿no? Y del mismo modo tratando de aterrizar mucho aprendizaje y mucha información que obviamente tiene Ruchiramati hacia la vida cotidiana. Entonces creo que así nace este podcast, ¿no? Como tratando de una charla entre dos amigos, hablando del mundo, pero desde nuestro punto de vista del conocimiento del Dharma y cómo enfocarlo al día a día. sí, yo recuerdo muy bien que esa primer charla, esa primer conferencia en línea a la empresa donde trabajas ahí, se trataba sobre 5 ideas budistas para tu vida cotidiana, ¿no? O 5 ideas budistas para cambiar tu vida. Algo así se llamaba. Y me gustó mucho Exacto. esa idea. Hablamos de la impermanencia, hablamos del karma,
Y sí, ciertamente fluyó súper bien la conversación. Y desde ahí yo escuché a Said con una muy buena capacidad para hacer preguntas, ¿no? Para indagar, y sobre todo para indagar no desde un punto de vista meramente filosófico sobre el Dharma, sino de una forma muy práctica y muy amena, y de cómo ponerlo, sí, en práctica en nuestras vidas cotidianas. Entonces, pues ahí surgió la idea del podcast. Y quiero contar también que Said fue súper diligente. Entonces yo le solté la idea, creo que fueron un par de veces donde le dije, ya hay que hacer el podcast, ya hay que hacer el podcast. Tal vez fueron 3 veces, ¿no? También como lo decimos Sí. en el budismo, cuando dices las cosas 3 veces es que va en serio. Y tal vez la tercera vez que le dije, al día siguiente me mandó un PDF con un logotipo, distintas propuestas de nombre para el podcast y 40 primeros episodios, 40 ideas para episodios, ¿no? Entonces, la verdad es que Said tiene toda esta práctica en crear proyectos, en llevarlos a cabo, toda la disposición. Y yo pues simplemente que me presto a reflexionar con él, a hablar como amigos y a traer una perspectiva dármica, no la perspectiva dármica, no la perspectiva budista, sino mi propia perspectiva dármica, mi propia perspectiva como practicante, sincero, honesto y que sé que no es la única, pero pues ahí es un espacio para abrir la conversación, no tanto para enseñar, sino más bien para reflexionar juntos desde la amistad y desde un punto de vista dármico en las cosas que nos interesan en nuestra vida cotidiana e incluso también en cosas irrelevantes. Esto es bastante interesante, como lo mencionas, Shiramati, porque entonces entiendo que este podcast va a ser como una puerta de entrada, ¿no? Para muchos este tipo de proyectos son puertas de entrada, ¿no? Hay algunos que se deciden quedar en la entrada, hay otros que deciden atravesar la puerta, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva de que es una puerta de entrada y bien lo dices, como esta responsabilidad de decir, es el punto de vista de un practicante, ¿no? Del Dharma, se van a animar a hablar de temas que luego sabemos que en proyectos budistas o en círculos budistas luego como que no se animan a entrarle del todo, ¿no? Porque como que todavía hay formas que, diría un Cuidar, maestro, ¿no? sí, cuidar, que el budismo tiene buena prensa, hay que cuidar la buena prensa del budismo. Entonces, va a haber la posibilidad de que sí van a llevar a lo mejor temas que a veces son difíciles un poco de tomar o que las propias comunidades budistas renuncian de cierta manera un poco a abordar esos temas, ya que esos temas muchas veces las propias audiencias lo necesitan, ¿no? O sea, ellos hablan acerca de temas tan relevantes, por ejemplo, como lo del aborto, con respecto de a lo mejor cuestiones políticas o revoluciones sociales que están pasando en el momento. ¿Sí va a haber la posibilidad de ver eso o qué tipo de contenido es que ustedes están tratando de visualizar un poco dentro de su proyecto? Pues fíjate que justo grabamos un episodio sobre política y el budismo, que lo titulamos ¿Por quiénes votan los budistas?, ¿no? Un título un poco provocador, pero en realidad fue una reflexión a partir de las enseñanzas del Buda sobre un buen gobernante. Y sí nos atrevimos justo antes de las elecciones en México a sacar ese tema. Sabemos que es uno de los temas que más causa pues rispidez, ¿no? Más aprieta botones en nosotros, más puede causar división. Y creemos que justo es importante traer la perspectiva dármica a esos temas que son relevantes hoy en día, sin miedo a tocar fibras, ¿no? Porque para mí, más y más de manera personal, más y más la práctica del Dharma es una práctica de sinceridad, es una práctica de honestidad. La meditación trata sobre eso, trata sobre hacer más clara la mente, ver más claramente. El Dharma nos trata de llevar a ver más la realidad tal y como es. Entonces, si tratamos como de ocultar o maquillar cosas, pues estamos yendo un poco en contra, ¿no? de este principio del Dharma. A la vez, es interesante cómo aprender a hacer eso, porque tampoco queremos dar una postura en donde digamos, esta es la verdad, ni caer en estas ambivalencias de tomar simplemente una postura determinista, una postura tal vez que hoy en día está muy de moda o totalmente lo opuesto. No sé, creo que el espíritu del podcast no es crear una clase
¿qué será? Como de postura budista, ¿no? Sino más bien de abrir la reflexión y ser lo más sinceros, honestos que podamos ser, y reflexionar juntos. Y creo que eso es lo que muchas personas también están buscando. Estamos buscando todos personas honestas con quienes podamos también ser honestos y podamos reflexionar desde una honestidad también, pues intelectual y una honestidad de nuestra práctica. Entonces, pues personalmente yo estaría abierto a hablar de cuantos temas sean posible, tampoco sin caer como en el sensacionalismo, ¿no? Sino más bien Claro. de traer una perspectiva budista a los temas como más relevantes que tenemos hoy en día, sin duda. No sé tú, Said, ¿qué pienses? O Eh, aquí ya acabó nuestro podcast. no, yo creo que yo me gustaría agregar que para mí ningún tema es prohibido, siempre y cuando lo abordemos desde un punto de vista del respeto, ¿no? Mm. De una postura obviamente muy personal, como lo mencionabas, ¿no? Porque no podemos ser nosotros, autonombrarnos la voz autorizada de, ¿no? Creo que sería un acto eh, irresponsable a más no poder, ¿no? Pero creo que si tocamos cualquier tema desde un punto de vista respetuoso, informado y de una opinión personal, creo que podemos tocar cualquier tema, ¿no? Creo que en el tema del budismo, bien lo mencionabas, Juan Manuel, todavía hay temas que de pronto son un poco como cuidados, ¿no? Pero creo que es momento de que demos como un pasito adelante para como un poco modernizar la práctica, ¿no? Y tener la apertura de poder justamente tocar otros temas, porque es lo que nos rodea, la sociedad en la que vivimos, en el país en el que estamos, ¿no? Entonces, de algún modo tenemos que tropicalizar de pronto ciertas cosas para poder estar en la actualidad, ¿no? Si bien tenemos una práctica que es una práctica espiritual, pues, milenaria, ¿no? Con tradiciones, costumbres y conocimiento milenario, ¿no? Pues tampoco no podemos quedarnos como estancados en cierto momento, ¿no? De algún modo hay que empezar también bueno, ayudar a seguir evolucionando la práctica, ¿no? Y creo que a través de los medios ahora de comunicación y medios, pues, modernos, vamos a llamarla de algún modo, Ujú. ¿no? Es una puerta de entrada a comunicarnos, a informar, a hacer más apertura de lo que hacemos, en lo que creemos y lo que practicamos, ¿no? Entonces, pues, por ese lado, creo que el podcast de Tras la Senda del Buda, y creo que también, pues, aparte de lo que tú has hecho, es justamente eso, ¿no? No poner como una barrera, ¿no? A ciertos temas, sino ser muy transparentes, ¿no? Y para, pues, acercarnos de una manera natural a nuestra audiencia. Y también lo que quiero preguntarles es la forma de ser de los dos, que pareciera a lo mejor que es un poco diferente, por llamarlo así. Quiero creer que a lo mejor Said de repente va a ser el que le va a poner la pimienta, y Ruchiramati lo va a tener que de repente quitar la sal de la mano para que no quede tan salada. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta química? O sea, en esa cuestión, es a propósito, podremos decirle, esta diferencia un poco de formas de ser, y ustedes cómo creen que se va a ver traducido como tanto en el podcast, en la cámara, ¿no? De esto. Mm. Creo que es a propósito, pero es real. Eso es importante destacarlo, ¿no? Mm. Tenemos personalidades diferentes, Ruchiramati y yo, sin embargo, compartimos muchos gustos y muchas cosas, y por eso, bueno, pues somos amigos, ¿no? Pero también creo que es una forma de expresar que a veces creo que el budismo de pronto tiene como un estereotipo, ¿no? Como que si necesitara ser cierto tipo de persona para ser un practicante del Dharma, ¿no? Y a mi punto de vista es, tú puedes venir de diferentes entornos, tener diferentes formaciones, diferentes personalidades y tomar en el Dharma un conocimiento y una práctica de vida, ¿no? Entonces creo que eso es algo también, una idea que queremos entregarle a la gente, de que no necesitas ser el monje que se libró de toda, de toda cosa material, ¿no? Para tener pues una práctica o tener un interés en un camino espiritual. Entonces creo que eso se ve reflejado en ese sentido, y de algún modo por eso tratamos también de manejarlo pues así, ¿no? Con esas diferencias, de pronto haciendo como un choque de ideas, de personalidades, para justamente expresar eso, ¿no? Y al final que también nuestras diferencias nos unen y que nuestras diferencias podemos seguir siendo amigos. Sí, por supuesto. Yo creo que
nuestra amistad y la amistad, quiero pensar que tenemos entre todos los budistas, va más allá simplemente de gustos en común, ¿no? O de personalidad en común, sino de que ambos tomamos refugio en las tres joyas o vamos a refugio a las tres joyas, como decimos en mi propia tradición. Y creo que justo cuando hay dos tipos de personalidades distintas, podemos encontrar el camino medio, porque es a través del choque de estas dos que podemos refinar algo. Um, hay una metáfora en mi propia tradición que habla sobre la amistad espiritual como un conjunto de piedras, las piedras del río que van chocando ligeramente durante mucho, mucho tiempo, y en ese roce suave o en ese chocar suave se van puliendo y van creando estas formas suaves. Entonces, de alguna manera, dos posturas diferentes, dos personalidades, en el encuentro de esas, que a veces pueden parecer opuestas, basadas en una amistad espiritual, basadas en un ideal más alto que simplemente tener la razón, podemos encontrar algo más profundo, podemos encontrar una reflexión más interesante, podemos encontrar puntos de los que no habíamos pensado y podemos llegar a conclusiones mucho más complejas que simplemente los puntos de vista superficiales que a veces podemos tener y que muy a menudo podemos simplemente adoptar del contexto en el que vivimos. Entonces queremos ir más allá de eso a través de estos puntos de encuentro y también de ahí tal vez un poco el nombre de este podcast, que es el podcast del Camino Medio. Aparte, no Y sé ahora, si les ha pasado que cuando te juntas mucho con otra persona, terminas como compartiendo ya expresiones y claro, reacciones y así, ¿no? completamente, Entonces, sí. yo me he sorprendido que de pronto ya empiezo a querer contestar como Ruchira Mati, así como que me quedo pensando tantito y luego suelto mi respuesta. Y pienso que eso es bueno para mí, ¿no? Me ayuda a ser más calmado. Yo espero que Ruchiramati no me copie a mí ninguna maña, porque si no ya nadie le va a creer nada, ¿no? Pero de algún modo también es esa parte, ¿no? Como que empezamos se empiezan a mezclar personalidades y eso también es lindo. Sí, sí, definitivamente. Yo en el centro budista en el que iba era muy clásico, podamos llamarlo de alguna forma, y por ahí sí me pegaban expresiones así como decir, que te sea auspicioso, ¿no? Por ejemplo, y cosas así. Y de repente me tenía que dar unas cachetadas así como que, uno lo tiene que sentir más orgánico, ¿no? Pero sí, efectivamente, de todos modos te vas mimetizando con tu entorno, definitivamente, ¿no? Es parte de. Y ahorita que mencionas Ruchiramati, digo, yo creo que voy a hacerte una invitación para hablar de tu tradición. Por ahí tengo un poquito, una poca noción, pero en relación al proyecto, ¿se van a dedicar a hablar de una tradición o si van a tomar una postura un poco más transversal de las tradiciones budistas? Porque sabemos que hay muchas tradiciones budistas, ¿no? En México hay muchas escuelas, muchos maestros y a veces se tiene como la tentación un poco de que cuando te conoces a un budista, no te piden como los papeles así, dicen varios amigos el pedigrí budista, ¿no? Así de que, a ver, ¿qué escuela eres? ¿Quién es tu maestro? Bla, 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 toda esa cuestión. ¿Cuál Van es tu a linaje? irse, sí, ¿cuál es tu linaje? Y empiezan así como esta parte, que es raro, ¿no? En Asia no pasa eso. Chistosamente en Asia no pasa eso. Aquí sí pasa, y eso que somos tres budistas, pero ¿cómo se llama? Pero ustedes, ¿cómo lo van a tomar esa parte, ¿no? ¿Van a dedicarse a hablar solamente dentro del contexto de una tradición o es probable que atraviesen en el espectro de las demás tradiciones? Creo que es una pregunta bien interesante porque, bueno, en primer lugar, por un lado, yo solo puedo hablar desde mi experiencia. Y de alguna manera mi experiencia, digamos, en comparación con toda la magnificencia de la tradición budista y de todas las tradiciones, pues es muy limitada, ¿no? Soy solo un ser humano que ha experimentado el Dharma a través de una tradición en particular. Entonces puedo hablar simplemente desde mi experiencia y no voy a pretender, digamos, sí, a hablar, reflexionar a partir de otras cosas que no conozco. Sin embargo, a la vez, mi propia tradición, la orden budista Triratna, es en sí misma una orden ecuménica. Y es Exacto. interesante porque nuestra orden pues fue fundada por quien fue un monje Theravada por más de 20 años. Entonces tiene una base muy sólida del budismo Theravada, pero después justo él tuvo relaciones muy cercanas, muy significativas con grandes lamas que migraron de China perdón, de Tibet
a India por los Himalayas y llegaron a Kalimpong. Y en algún momento él simplemente se definió como un budista. Soy solo un budista y tenía iniciaciones, amigos y maestros, tanto de las tradiciones Mahayana como Vajrayana. Y de alguna manera nuestra propia orden tiene esas características. Entonces tenemos prácticas de meditación y enseñanzas, por supuesto, de la tradición Theravada, remitiéndonos al canon Pali, a las cuatro nobles verdades, el noble sendero óctuple, como muchas escuelas, pero también tenemos un gran legado Mahayana en nuestros propios estudios, en nuestras prácticas, Exacto. y cuando nosotros nos ordenamos también tenemos una clase de iniciación Vajrayana con la mantralización, las visualizaciones, sadhanas, etcétera, etcétera. Entonces, puedo decir que tenemos un conocimiento sí transversal y una práctica transversal de las tres principales llanas, pero a la vez es la perspectiva simplemente de una persona, de un ser humano. Entonces, creo que el podcast en gran medida refleja quiénes somos nosotros. No podemos Exacto. pretender ser más que quienes somos, y quienes somos tratamos de ser practicantes honestos, transparentes, y que sí creo que nos podemos aventurar a abrirnos por lo menos a la reflexión transversal de distintas Ujú. enseñanzas de distintas escuelas. ¿Por qué no? Hoy vivimos en un día en donde el Dharma está a la mano más que nunca y tenemos toda esta riqueza espiritual que es el budismo, que sería una lástima simplemente categorizarlo en una sola escuela o en una sola tradición, cuando hay tantas aproximaciones, tantas enseñanzas, tanta cultura, tanta historia de la cual podemos maravillarnos y profundizar. Así que sí, un poco mi respuesta es un poco ambivalente, ¿verdad? Pero eso es un poco lo que hay. Y esto, digo, te digo, ya te invitaré específicamente para hablar de este tema porque me parece muy interesante, pero para los dramáticos, porque aquí siempre soy muy en pro de hablar de ese tipo de temas, Mm, para también un poco recalcar de que sí, efectivamente, como yo le decía en algún momento a los dramáticos, a veces es el espíritu realmente de las comunidades del Dharma, ¿no? No mm, sectarias, sino transversales y mm, abiertas. Y creo mm, que al final de cuentas el podcast es, al final de cuentas, una, ¿cómo se llama? Un propósito más, un mm, acento más a esta postura mm. que ha sido, no es algo que nos inventamos nosotros, no es algo que se inventó tu maestro, es algo que ha sido Claro, una característica en sí de la claro, tradición budista, ¿no? Ha claro. sido una característica de la tradición budista. Entonces me alegra mucho que su proyecto a final de cuentas refleje también este espíritu que hay detrás. Y basado también en esa cuestión de que, bueno, vamos a ver esta transversalidad hablado desde la perspectiva de un practicante, también ¿qué planes traen a futuro? O sea, vas a dejar a Said ahí que le eche creatividad un poco, Seguro. ¿no? ¿Qué es lo que más o menos a ustedes, dónde les gustaría un poco como trabajar de contenidos dentro del podcast? Pues bueno, creo que los siguientes pasos para nosotros es seguir siendo constantes en nuestras publicaciones. Sin duda, creo que en esta primera etapa justamente acabamos de publicar nuestro 10º episodio, ¿no? Son muy poquitos todavía. Y creo que estamos en un proceso todavía de establecer como bases con ciertos conceptos todavía del Dharma, ¿no? Porque justamente como lo mencionabas, este es un podcast de entrada, ¿no? Para todo el público, ¿no? Necesitas ser un practicante asiduo, un experto, ni mucho menos. Simplemente te interesa el tema, puedes venir con nosotros, escuchar, aprender algo, pasarte un rato agradable en una hora, ¿no? Pero hay obviamente ciertos conceptos, ciertas palabras que pues nosotros manejamos ya pues de manera así como más natural, ¿no? Y estamos hablando del Dharma y de la Sangha y del Sutta y pues bueno, una persona que no es tan metida en esto, pues no te va a entender. Entonces, realmente creo que esta primera etapa de episodios nos hemos abocado a tocar algunos conceptos como base, ¿no? Para justamente después ir como que vaya floreciendo todavía esos temas, ¿no? Entonces, creo que en esta primera etapa todavía seguimos en ese momento, pero creo que lo siguiente que va a venir para nosotros es justamente ya profundizar en temas pues más duros, como lo mencionabas, o más polémicos, o de pronto estudiar cómo pues, la cultura y el entorno que tenemos actualmente, qué podemos rescatar de ahí de toques budistas, ¿no? ¿Qué hacemos y que no pensaríamos que viene de una tradición budista, pero sin embargo de ahí nace, ¿no? O sea, entonces creo que esa es otra parte, ¿no? Y
sobre todo también regresar al tema, como lo mencionaba Ruchira Mati, y lo mencionamos nosotros, vamos a tocar temas relevantes e irrelevantes, ¿no? Porque también el mundo que nos rodea tiene esa ambivalencia, ¿no? Y también tiene esta parte de cultura pop que a mí me encanta, ¿no? Y yo le mencionaba a Ruchira Mati, pues después hay que reaccionar a películas, y hay que reaccionar a canciones, y hay que reaccionar a anime y a manga, porque justamente por ahí está entrando, por esa cultura pop, también está entrando mucho conocimiento y también es un medio de comunicación interesante. Entonces, sin duda, también en algún momento vamos a tocar esa parte, ¿no? Y ahí me gustaría hacer como pues, ahorita un recuerdo. Nosotros tenemos una sección en nuestro episodio que se llama Frases que el Buda nunca dijo, ¿no? En la cual yo le traigo a Ruchira Mati una frase que encuentro en redes sociales, pinta en una pared, en una camiseta, porque es la cultura pop que tenemos ahora, ¿no? Frases que son atribuidas al mismo Buda o hacia el budismo, ¿no? Y Ruchira Mati, obviamente, con su experiencia, con su conocimiento pues, en los textos, etcétera, me ayuda a saber y le ayuda a saber a nuestros Buda escuchas si la dijo o no la dijo el Buda, ¿no? Pero también si la dijo o no la dijo, también tratar de encontrar un conocimiento de eso. Y en ese traer ideas que analizar, yo le traigo frases de películas de Star Wars, canciones de Taylor Swift, canciones de Juan Gabriel, y tratamos de sacar de eso tan vago un conocimiento, ¿no? Entonces, de ahí, te digo, es parte de sacar de todo nuestro entorno un conocimiento. Hasta la fecha, incluso ya iniciamos una playlist en Spotify con canciones súper random de Juan Gabriel, de rock en español, etcétera, de canciones que creemos que tienen un contenido que nos puede ejemplificar algo, ¿no? Y nuestros escuchas nos mandan canciones que creen que también pueden tener un conocimiento ahí metido, y es cultura pop. Entonces creo que eso también es parte de lo que vendrá a seguir explorando todo eso que nos hace seres humanos, que nos hace mexicanos y que también nos hace budistas de algún modo. Completamente. Y me agrada mucho cómo lo estás mencionando, Said, porque luego yo creo que por mi forma de ser, esta parte que ustedes mencionan de cierta manera contextualizar, podríamos decirlo, mucha información que hay allá afuera, ¿no? Porque el día de hoy, como bien lo decía Ruchira Mati, tenemos mucha información a la mano, pero también qué tipo de información tenemos. Sí. Eso es algo bien importante, ¿no? Entonces es como que las fuentes muchas veces son importantes y sí, definitivamente actualmente muchas veces yo siempre digo en los canales, en el video y en el canal de cosas que parecen que es budismo, muchas veces es más probable que Taylor Swift sea más budista que lo que dicen que es budista, ¿no? Y a veces como que sí es tratar de poner en contexto lo que se está pretendiendo como es budista. No se trata de abrir una especie de enemistad, porque les puedo decir que me ha tocado coscorrones de varias personas. No se trata de eso a final de cuentas, pero me gusta cómo lo tomas de esa parte como más sutil, un poco más decir, bueno, vamos a agarrar la pieza y vamos a ver qué de esto sí es y qué no es, ¿no? Y sin ponerle y sin tratar de, como les digo, marcar una disputa, ¿no? Con lo que yo siempre en el canal le llamo así como, es que el New Age, por ahí nos está secuestrando la figura del Buda. Pues a lo mejor no de esa forma, pero sí decir, bueno, es que esta parte, pues sí tiene que ver con las enseñanzas del Buda, definitivamente, pero esta, ni aunque le pongas más incienso de lo que es, pues no hay en esa cuestión, ¿no? Entonces me gusta esa parte que ustedes de cierta manera lo van a llevar a cabo y lo llevan de esta forma más gentil, ¿no? Un poco más, no confrontativa, ¿no? Pero también viene la otra. Hay a veces que también hay temas en los que difícilmente uno se puede saltar la confrontación, ¿no? O sea, difícilmente, híjole, o sea, es necesaria, ¿no? Y este contexto que dices ahí, parece que en México nos han dicho que la confrontación es mala,
¿no? Como que ya nos quedamos, es que confrontación es igual a pelearnos. Y sabemos que no necesariamente eso es cierto. O sea, una confrontación de posturas o de ideas no es necesariamente una discusión. ¿Lo vamos a ver en el canal o cómo lo van a manejar esta parte, ¿no? Donde hay temas que pues va a haber, ¿no? Claro. Pues eso espero, ¿no? Como yo decía, tratamos de ser lo más honestos posibles, ¿no? Además es cansado, ¿no? Es cansado crear una clase de imagen, de no confrontación, una falsa armonía. Yo creo que la armonía es importante en tanto que viene de la verdad y la verdad viene, digamos, a veces también de la confrontación, viene de la comparación de posturas, viene de la exposición, viene de incluso, pues, de ver Duca, ¿no? Digamos, no podemos alejarnos de Duca si no vemos Duca. Entonces, creo que eso sí es importante, sobre todo si queremos crear una clase de espacio auténtico, ¿no? En donde personas puedan conectar y ciertamente que le tengamos menos miedo, menos y menos miedo a la confrontación, que justamente confrontación no es igual a, a una pelea, ¿no? A una disputa. Y creo que en la medida en la que nos aferramos menos a nuestros puntos de vista, esa confrontación se va volviendo más en una reflexión conjunta y en una profundización de esos temas, ¿no? Y a la vez en un autodescubrimiento de nuestro propio aferramiento a ciertas posturas y a ciertos puntos de vista. Y eso es muy interesante. Para mí me es muy emocionante cuando alguien confronta mis puntos de vista, en especial puntos de vista budistas que puedo tener. Es muy emocionante el hecho de ver que puedo ir más allá de eso, que eso a veces se va resquebrajando en la medida en la que puedo ir soltando ese aferramiento que tengo, porque creo que los budistas tenemos ese gran riesgo de apegarnos al budismo mismo, al Dharma, como parte de nuestra identidad, sentirnos con un derecho enorme de tener la verdad en nuestras manos, ¿no? De sentirnos cuasi santos por estar relacionados de alguna manera con el Dharma y con toda su tradición, y después sufrir muchísimo cuando la realidad nos confronta. Entonces creo que en la medida en la que podamos acostumbrarnos a... Sí, a estar abiertos a la confrontación, a compartir ideas, a no estar de acuerdo, y está bien que no estemos de acuerdo, pero a partir eh, de una receptividad y de una reflexión profunda, podremos también como encontrar verdades más profundas, ¿no? Sí. No sé, ¿tú qué piensas ahí? Sí, definitivo. O sea, para nosotros sigue siendo, el respeto siempre será, para el conocimiento, para nuestros amigos, para las personas con las que hablemos, y ese respeto también, pues obviamente va hacia las ideas, ¿no? Y tener esta apertura de escuchar a alguien que no las comparte a veces contigo, pues también te abre muchos caminos hacia la reflexión, hacia pensar pues nuevas posturas, ¿no? Y eso siempre será rico, ¿no? Para nosotros mismos y para la gente que nos escucha. Obviamente estoy seguro que hay personas que nos escuchan y probablemente no estén de acuerdo con la forma inclusive en el cómo abordamos el tema, ¿no? O ciertas preguntas que yo le hago a Ruchiramati que a lo mejor alguien las pudiera considerar como que estoy faltando al respeto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque van a tener otra postura, van a tener otra idea, a lo mejor más clásica, más, no sé, ¿no? Pero eso también nos enriquece. Y si nos dan también esos comentarios a nosotros, pues nos ayudan también a reflexionarlos, ¿no? Y nosotros, creo que ni Ruchiramati ni yo nunca hemos tenido una barrera de no nos digan qué opinan o no. Al contrario, siempre estemos incentivando de ayúdenos, escríbenos, díganos qué les parece esto, qué les gusta, qué no les gusta, de qué tema les gustaría que habláramos, etcétera. Y creo que eso pues nos sigue alimentando como contenido, ¿no? Y al final de cuentas, pues nos ayuda con nuestra práctica y nuestra búsqueda de conocimiento. Porque definitivamente me imagino que el podcast es parte de su práctica, ¿no? Definitivamente. Es lo que le decía a Ruchiramati en un episodio. O sea, simplemente para mí, como estudiante, necesito echarle una leída por lo menos al tema antes de venir a hablar con Ruchiramati, sino que le pregunto. Obviamente le pregunto desde mi experiencia y cosas básicas de esa vida cotidiana, pero también necesito tener cierto conocimiento básico del tema, no a la altura que lo tiene Ruchiramati, obviamente, pero sí
tener como las bases para poderle hacerle preguntas que complementen ese conocimiento. Entonces, sin duda, para mí, por lo menos, dentro de mi práctica está siendo algo fundamental. Y me encantaría que para las personas que nos escuchan, pues también formara parte de su práctica, ¿no? Como complemento a lo que ellos están haciendo en su propia sanga, en su propia experiencia, etcétera, ¿no? E incluso también en Dharmatic a lo largo del tiempo, luego a veces me llegan como ciertas quejas, ¿no? Uno se va enterando de ciertas como visiones que se tienen acerca del budismo en México, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención, que todavía no logro todavía descifrar y me llama la atención estos proyectos porque ayuda de cierta manera a combatir esa lejanía, es que el budismo pareciera que es solamente para ciertos extractos sociales, ¿no? O sea, como que está así como muy dirigido y muy así como que sí, o sea, no se desborda hacia otros extractos sociales. Y cómo el podcast y otros proyectos de Dharma ayuda de cierta manera a acercar, ¿no? De decir, no, aquí no hay barrera, aquí no, ese no debe de ser un factor para no tener disponible el Dharma, ¿no? ¿Ustedes Sí. cómo ven esto que puede ayudar el podcast a esta cuestión? Si la comparten, no la comparten, ¿cómo ven esto? Porque es una queja que varios me hacen a lo largo de los años, ¿no? Yo creo que es una pregunta súper interesante, es una muy buena reflexión, porque sí creo, pues debido a la naturaleza de cómo se fue desarrollando el budismo en México, que sí ha llegado más a cierto tipo de esferas. No, tal vez no con una intención planeada, pero creo que naturalmente ha ido posicionándose en ciertos estratos sociales y sí creo que necesitamos hacer una labor mucho más grande para ampliar mucho más Sí. lo que es el Dharma y en distintos niveles. En mi propia comunidad se habla de distintos niveles de ir a refugio a las tres joyas. Y el primero, digamos, la frontera como más amplia es el ir a refugio cultural. Y es algo que en países de Asia, pues lo ves en todas partes, ¿no? Las personas nacen en una cuna budista, nacen con esos valores, nacen en una cultura que ya es budista, cosa que aquí no. Uno en México nace guadalupano, ¿no? O algo así. Claro. Ya lo traes en la cultura. Incluso muchos de nosotros nos llegábamos a considerar católicos culturales, ¿no? Porque no practicábamos, pero así fuimos educados, etcétera. Am, y digamos que ese contexto de budismo cultural todavía no lo tenemos en México. En gran medida lo que hemos hecho es adoptar una cultura tibetana o japonesa, china, India, etcétera, ¿no? Todavía no hemos creado, digamos, una cultura budista mexicana. Y creo que en gran medida, si queremos expandir más el Dharma, va a ser a partir de crear una cultura budista mexicana, un budismo mexicano, incluso, una iconografía budista mexicana, en donde nos podamos relacionar mucho más a través de los íconos, a través de los símbolos, a través de los sonidos, música budista mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una gran labor que tenemos. Otro nivel de ir a refugio se dice que es ir a refugio sincero, que es en nuestra comunidad cuando alguien entra en contacto con el Dharma, le checa y dice, sí, soy budista, me reconozco como budista, quiero practicar. Y un ir a refugio efectivo es aquella persona que ya no solo ha checado honestamente de corazón, sino que ya está poniendo en práctica de manera efectiva las enseñanzas, la ética, la meditación, la sabiduría y está haciendo ya cambios sustanciales en su vida, ¿no? Entonces creo que en gran medida hemos hecho mucho trabajo en las distintas comunidades en México, de distintas órdenes, de distintas tradiciones. Hemos hecho mucho trabajo en el nivel eh, sincero y efectivo, ¿no? En abrir puertas a centros budistas, de templos para enseñar, para practicar la meditación. Sobre todo, mucha gente llega a través de la meditación en muchos casos, pero todavía no nos hemos esforzado tanto en crear una cultura, algo mucho más amplio. Y por supuesto eso lleva tiempo, ¿no? Las culturas llevan cientos de años para crearse, pero creo que si realmente queremos llegar a todos los estratos, necesitamos primero hacer uso de todas estas tecnologías que están al alcance ya de muchas personas, especialmente de personas jóvenes, y también necesitamos hacer mucho trabajo en el crear una mexicanidad o un budismo mexicano, si así se puede llamar.
Y creo que de algún modo lo que tú haces, Juan Manuel, lo que nosotros estamos empezando a hacer es parte de eso, ¿no? Creo que no hay nada más latino que reunirte con tus amigos y platicar o de pronto ponerte a divagar del mundo, ¿no? De alguna idea. Y eso a lo mejor no se da tanto en otras culturas, ¿no? Porque simplemente no es porque no tengan amigos o algo así, no quiero decir eso, sino simplemente tienen carácter diferente, ¿no? A lo mejor no tienen ese sentido de comunidad tan fuerte, tan arraigado, o de familia, ¿no? Como somos los latinos, ¿no? Entonces, de algún modo, por ejemplo, estar reunidos aquí nosotros tres, somos tres amigos que estamos platicando de algo que nos gusta y de proyectos que tenemos y de algo que nos gustaría hacer, si quieres, de proyectos, sueños, pero son nuestras ideas, ¿no? Y empiezo a pensar que, pues bueno, eso es súper latino y de algún modo le estamos como inyectando poco a poco ese estilo, ¿no? Ese estilo, como dice Ruchiramati, pues más mexicano, ¿no? Que en algún momento nos permita, pues a lo mejor identificarnos un poco más hacia la práctica. Completamente. Y también, como les decía en esa llamada, ¿no? Y aprender de los hermanos mayores asiáticos también, porque allá también ellos están enfrentando un reto, ¿no? Importante. En las grandes cunas budistas hay declives, hay dificultades, entonces nosotros también, como en esta tan reciente cultura que estamos tratando, como de cierta manera, yo creo que nadie tiene como la pretensión de crear cultura budista mexicana. Sin embargo, en el hacer se va haciendo. Bueno, tal vez yo un poco, porque una vez mezclé ahí el Día de Muertos con... Exacto. Pues, sí, me mordí fíjate, la lengua un poco. sí, y creo que está muy bien. Nosotros hemos hecho lo mismo, ¿no? Hemos celebrado Día de Muertos desde la tradición budista, porque ¿qué mayor encuentro cultural compatible que el Día de Muertos, el parinirvana, la impermanencia, digamos, casi se nos ha puesto ahí, ¿no? Sobre la mesa para que nosotros lo tomemos. Y creo que es una gran oportunidad poder hacer esos encuentros, esas reflexiones, y se enriquece la tradición budista, además. Completamente, sí, completamente. Y entender esa parte de que nosotros vamos de manera orgánica ir a tomando el budismo. O sea, y es algo como que yo lo he escuchado de muchos grandes maestros budistas asiáticos decir, es que ustedes tienen que agarrar el budismo y hacerlo suyo, ¿no? No, o sea, ahorita sí les viene con la envoltura tibetana, la envoltura japonesa, esa cuestión, pero ustedes necesitan abrir esa envoltura y agarrar al budismo, ¿no? Y digo, me imagino que va a haber facturas que vamos a tener que pagar, como también ellos, las culturales, también tuvieron que pagar sus facturas en su tiempo, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que es lo que necesita como para echar raíz, ¿no? O sea, es lo que tenemos que buscar. Y aunado a eso, de ese budismo que estamos buscando hacerlo como mexicano, también qué tanto va a haber en esa cuestión de explorar posturas, podemos decirlo, como clásicas. A veces cuando nosotros somos, a lo mejor tenemos una postura como muchísimo más abierta y laica. Yo siempre hablo de volver a poner como hacia adelante al laico budista, que muchas veces en Asia lo hacían para atrás, ¿no? O sea, como en ese tipo de cosas también, pero también ¿qué otros aspectos también de ver que también pues el budismo es una tradición en su mayoría de las escuelas monásticas, ¿no? Y a veces nosotros, yo he visto como en algunos círculos que suelen, que tienden a tener una postura más modernista, como decir, los monjes van a desaparecer, ¿no? En algún punto. O ya van a destiempo esa figura o algo así. ¿Qué tanto también desde el podcast va a ser, bueno, es que sí hay un encuentro de decir, hay estos roles, son importantes, hay estos roles, ¿cómo lo palpan ustedes en esta cuestión? Creo que es una pregunta bien interesante. Creo que podemos ver como dos polos a veces radicalmente opuestos de cómo vivir la vida, ¿no? Y sobre todo hoy en día, digamos hace 2600 años, no era tan distinta la vida tal vez de un monje errante con la de un laico, ¿no? Pero hoy en día tenemos cosas tan diferentes, en la vida cotidiana, todo el tiempo que nos consume el trabajo, el estrés, hipotecas, deudas, tarjetas de crédito, redes sociales, entretenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Tú, lo que vayas pensando. Y de pronto tenemos
una visión radicalmente distinta, que es ser un monje, vivir en un monasterio, dedicar todo tu tiempo a leer escrituras, meditar, etcétera. Creo que ambas, digamos, son los extremos en donde, de un lado, no podemos seguir viviendo así, a mi parecer, porque tiene costos tanto humanos como planetarios, ¿no? El tipo de vida, digamos, hiperconsumista que vivimos, con los tipos de ideales que hay, no tiene un sustento, y no lo estás teniendo, ya estamos pagando las facturas de eso. Pero también me parece como irreal que de pronto todos nos vamos a volver monjes, ¿no? Incluso, digamos, los monasterios, ¿de qué viven, no? Pues viven de grandes donaciones de personas Exacto. con muchísimo dinero pues están en contacto con este otro mundo. Entonces lo interesante será ir pensando cómo vamos creando un nuevo tipo de sociedad, un tipo de sociedad mucho más equilibrada, en donde tengamos valores, los valores, digamos, del Dharma, los valores de una sociedad más equitativa, menos, que está peleando menos entre todos ellos para tratar de alcanzar un puesto, lo que sea, ¿no? Dinero, etcétera. ¿Cómo vamos creando un tipo de sociedad en donde más y más personas puedan tener una vida más ética, una vida más consciente, más significativa, y a la vez no negando que tenemos responsabilidades y que estamos indexados, ¿no? En un mundo muy complejo? Um, Sí, digamos, es una pregunta que daría para todo un episodio de un podcast, ¿verdad? Hay que anotarlo por ahí, Said. Anotémoslo, anotémoslo. Hay Definitivamente, que sí. anotarlo por ahí. Pero, digamos, creo que a la vez, aunque vayamos creando, digamos, sociedades más conscientes, más justas, más equilibradas, aún así necesitamos un nicho de personas que estén dispuestas a llevar una vida en el Dharma cada vez más profunda y cada vez más Exacto. comprometida, y con un tipo de vida incluso cada vez más, voy a usar la palabra radical, en el sentido de ir cada vez más a las raíces del Dharma, eh, porque es de donde va a venir también mayor sabiduría. Entonces, también como practicantes budistas, debemos, creo yo, tener el compromiso de también tomar espacios. Si no vivimos todo el tiempo así, sí tomar momentos no sé, cada 2, 3 meses, por ejemplo, ir de retiro, hacer retiros solitarios, pasar un mes solo, ¿no? En donde puedas profundizar en tu práctica en el Dharma, porque no lo podemos hacer únicamente en esta vida cotidiana que tenemos. Sí necesitamos contextos de profundización, contextos de mayor energía y de práctica en el Dharma. Entonces, sí, es una pregunta compleja y muy interesante. No sé si tú tengas algo, Said. No, me uno contigo. La verdad es que justamente creo que es lo que tenemos nosotros que incentivar de algún modo, ¿no? Y también nosotros mismos a tener esta vida con una práctica un poco más profunda, ¿no? Obviamente, pues tenemos pues nuestra vida cotidiana, ¿no? Que nos lleva por caminos ahí misteriosos, ¿no? Pero siempre podemos regresar al refugio, ¿no? Tomar refugio siempre en, en nuestras tres joyas, ¿no? Y regresar y hacer una reflexión de qué está pasando como que en el mundo de allá afuera, ¿no? Regresar, tomar este refugio y regresar a ese mundo exterior con un poquito más de, de conocimiento, con un poquito más de claridad para abordarlo, ¿no? Entonces, creo que es una mezcla como que tener la capacidad de entrar y salir, ¿no? Y eso creo Exacto. que nos hace pues más éticos, más humanos, ¿no? Y creo que es justo lo que haría un bodhisattva hoy en día, ¿no? Completamente, sí. Se retira del mundo para cultivar sabiduría y regresa al mundo para cultivar compasión, ¿no? Una y otra vez es la labor de este bodhisattva, no quedarse por ahí en las remotas montañas practicando en la solitud, sino constantemente estar regresando y trayendo un poco de eso que ha cultivado a todos los demás. Y creo que también es importante para los que ya actualmente son budistas, estos Mm, proyectos sirven como lugares seguros para la práctica y para exponer estos temas. Es cierto que también, y no como desde un aspecto de vista sectario, que estos temas son prohibidos y nomás lo tienes que practicar con budistas, ¿no? Sino que hace poco, y lo comparto aquí sin decir nombres, un gran amigo mío que era budista, decidió dejar el budismo por otra tradición religiosa
bastante respetable, no hay tema con esa cuestión, pero sí llega la reflexión un poco, ¿no? Bueno, claro, la verdad es que los del canal saben que yo soy muy explícito en mis pensares y dije, lo primero que dije, ya éramos 3 budistas, ahora somos 2. pero al final de cuentas sí me llega la reflexión y la pregunta que le hice a este amigo, no estoy guardando su identidad, al final de cuentas por respeto a él, pero me pareció interesante la plática que tuve con él para compartirla. Fue, bueno, ¿y por qué te vas, no? Así, ¿y por qué siente que te vas, no? A final de cuentas, ¿no? Y él mencionaba, es que me sentí muy solo. Me causó mucho ruido en esa cuestión, porque varias veces en tu práctica te puedes sentir solo, ¿no? En esa cuestión. Entonces fue como de, híjole, lo importante de que los proyectos, los lugares, las zangas, los centros, sean realmente lugares seguros, ¿no? O sea, eso es bien importante. Entonces, y que a final de cuentas, justamente tener actitudes como sectarias o algo así, no ayudan a que sean lugares seguros para un practicante. Entonces, me dejó pensando mucho esta parte y ver, como les digo nuevamente, ver este tipo de proyectos a mí me fascina, ¿no? De ver de que, bueno, algo estamos haciendo bien para que surja otro, ¿no? Y debería de haber otros 20 más, ¿no? O sea, en esa cuestión. Así que, pues nada, pues más les quiero pues felicitar de esta iniciativa, la verdad, me gusta mucho su proyecto desde que platicamos, desde la forma, de la visión que tienen, este sabor que le van a dar, este reto que tienen a final de cuentas, pues lo único que me queda es desearle muchísima suerte. Ustedes saben que Dharmatic es su casa, para cualquier cosa que necesitan, Dharmatic tienen las puertas abiertas de Dharmatic, y me gustaría que pues se echaran ahora sí el comercial completo. ¿Dónde pueden encontrar el podcast? Bueno, actualmente Tras la Senda del Buda, el podcast del Camino Medio, tiene 3 medios de comunicación, que es por supuesto, nuestro canal de YouTube, Tras la Senda del Buda, ahí lo pueden googlear, tenemos ya 10 episodios muy, muy interesantes, por favor, no se pierdan, pueden escucharlo en orden o en desorden, no pasa nada, la verdad es que son interesantes y tratamos de hacerlo lo más divertido. También pueden escucharnos en Spotify, también con el nombre de Tras la Senda del Buda. Ligado a ese Spotify tenemos nuestro playlist de Tras la Senda del Buda, que es el que te mencionaba, con únicamente música, que es recomendaciones de nosotros y de nuestros Buda escuchas, ¿no? Y nuestro Instagram, donde constantemente también estamos publicando de que ya viene el siguiente episodio, publicando también algunos de los cursos que Ruchiramati imparte, y que también son no solo los que da Ruchiramati, sino los que forman parte del Centro Budista Sri Ratna en Toluca. Y pues bueno, actualmente esos son nuestros 3 medios de comunicación, y bueno, como los youtubers, los podcasters y todos los dicen, por favor, les pedimos que se suscriban, que activen las notificaciones, ¿no? Que le den el me gusta, que lo recomienden a sus amigos. Eso nos ayuda muchísimo, pues, para llegar a más gente, ¿no? Y que podamos seguir haciendo esto que pues, es totalmente para ellos. De todos modos, Dharmáticos, aquí abajo en la caja de los comentarios les voy a dejar en el primer comentario fijado todas las redes para que ustedes los vayan a seguir por ahí, y ya saben que si van a visitarlos, si vienen de acá, nada más les dicen, los vi en Dharmatic, ahí los ponen por ahí, y pues muchísimas gracias, la verdad espero que no sea la única intervención, porque creo que por fin encontré al par que me pueden seguir estas ideas locas ahí. Ahorita que estamos platicando de esto de los monjes, eso, híjole, me salió 20 temas que tienen que ver con el mismo tema, y dije, mira, ya sé a quién puedo invitar a hablar de estos temas. No espero que sea la última vez, sino que sea una de muchas, y pues, como les digo, felicidades, y que duren, ¿no? Así que en verdad duren. Espero en verdad que rápido crezca el canal, y pues que sea en beneficio, ¿no? De todas las personas que están buscando el Dharma. Así que muchísimas gracias. Y pues nada, pues nos vamos despidiendo de todos los dharmáticos. Despídense cada uno si quieren. Déjenle algún mensaje por ahí a los dharmáticos.
Pues muchas gracias a todos, Dharmáticos. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos, escucharnos. Será un gusto también conocerles. Y solo me quedo ya con una última reflexión, ahorita que hablábamos de la importancia de las sangas, recordando lo que Ananda le dijo al Buda, ¿no? Su percatación de que la comunidad espiritual, la amistad espiritual era la mitad de la vida espiritual y que el Buda le dijo, no digas eso, Ananda, no digas eso. La vida espiritual, la amistad espiritual es toda la vida espiritual. Entonces, hagamos más sanga, hagamos más amigos, sobre todo más amigos intersangas, ¿verdad? Que no nos quedemos únicamente con amigos en nuestra propia sangre, en nuestra propia tradición, que podamos ser abiertos con otros, extender la mano de la amistad y desde aquí pues está la nuestra. Y yo de mi lado, en otras palabras, voy a decir lo mismo que Ruchiramati, pero y tomando la idea de esto, de este amigo que decías que se sentía solo, si tú te estás sintiendo solo en esta parte de tu camino espiritual, busca a otros solos. Si tú eres el loco del grupo, busca a otros loquitos de otros grupos, porque los hay, los existimos y podemos generar una comunidad y generamos una amistad donde nos volvemos más locos, ¿no? Y donde podemos compartir todo lo que nos gusta y seguramente eso será algo beneficioso para el mundo. Muchas gracias. Así es. Y pues muchísimas gracias, Dharmáticos. Muchas gracias a mis invitados. Y pues nosotros nos vamos, pero no nos vamos sin antes decirles que Buddhas bless you. Nos vemos a la próxima. Bye.